Lugar unos momentos para que usted pueda buscar la porción que hoy vamos a estudiar. Le damos otra vez la bienvenida, gracias a Dios porque usted está con el deseo de escuchar palabra de Dios, amén. Mira qué bien se siente uno cuando está uno aquí y uno reclama un amén, se siente muy bien, amén. Es una gran diferencia, sí me puedo sentir bien. Entonces hoy vamos a buscar así usted sentado, no se preocupe, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 15, vamos a ver un pasaje muy conocido, pero muy bonito, y yo estoy segura que Dios va a hablar a nuestras vidas. Ha estado hablando durante este tiempo de adoración, ¿verdad? Yo creo que es el tiempo donde el Señor toca nuestras vidas, nuestra alma, nuestro espíritu, amén. Ok, ya tiene Lucas capítulo 15, y vamos a leer del verso 11 al verso 32, un poquito larga la lectura, pero no se preocupe, la vamos a ir viendo por partes. Usted me indica cuando ya la tenga, y ya la tenemos también en la pantalla. Dice, yo leo, usted lo lee con su vista solamente. Dice, también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, al cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Vamos a orar. Bendito Dios, damos gracias, mi Señor, por este tiempo precioso donde se derrama tu presencia, porque el poder de tu Espíritu Santo, Señor, está sobre tu pueblo, sobre tu iglesia. Señor, gracias por esta semana, Señor, especial que hemos vivido, porque hemos visto tu fidelidad, Padre, y cantamos a ella, damos gloria, Señor, por todo lo que tú has hecho en nuestras vidas, en nuestra familia, en nuestra casa, en este lugar. Señor, gracias porque podemos continuar, Señor, para adorar tu nombre, mi Señor. Habla nuestras vidas. Sé que tú sabes, Padre, la necesidad que traemos hoy. Tú nos conoces perfectamente, Señor, así que pedimos que tú hables a nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ya le leí esa parte como introducción, pero yo creo que todos alguna vez hemos perdido algo. Yo creo, ¿no? No sé qué considera tan valioso que pudo haber perdido, pero casi siempre, ¿verdad? Si se nos cae una moneda de 5 pesos y se cae en la sala de la casa, pues uno hasta mueve los sillones, no sé, las sillas, lo que tengamos ahí, pero buscamos la moneda de 5 pesos, ¿verdad? A lo mejor no te duele tanto una de 5, pero una de 10, o cuando pierdes un billete que tú dices, yo traía un billete de a 100, ¿dónde lo dejé? Empiezas a buscar en todos los sacos, ¿verdad? En todas las bolsas que tú tienes, tratando de buscar. Creo que todos hemos perdido algo. Lo económico, ¿verdad? Nos duele cuando lo perdemos, ya no lo encontramos. Pero yo creo que también en nuestra vida personal hemos perdido muchas cosas. A veces son personas, a veces incluso nuestra propia dignidad. A veces perdemos el valor que nosotros tenemos, ¿verdad? De acuerdo a lo que Dios nos ve, lo que nosotros somos en Dios. A veces nos sentimos tan no valgo nada. Te miras al espejo y tú quisieras ver una supermodelo ahí, ¿verdad? De 15 años, y imagínate en mi condición, ¿verdad? Y tú dices, no soy lo que yo quisiera hacer, me hubiera querido hacer esto, y no tengo esto, no tengo lo otro, y te ves en el espejo y como que el espejo te deprime, ¿verdad? Te hace ver que estás mal, es lo que reflejamos nosotros, y te das cuenta que has perdido mucho, y dices, no tengo valor. Y esta parte te la cuento, o se las cuento porque en una conversación que el Señor tuvo con aquellas personas desde el primer verso del capítulo 15 de Lucas, dice que Él se acercaba a las personas pecadoras, que comía con personas que tenían una reputación, nadie quería juntarse con ellos. Entonces toda la gente de aquella época, los fariseos, aquellos religiosos de aquella época decían, ¿cómo es posible que diciéndose el Mesías y siéndose hijo de Dios, se junta con los pecadores? O sea, está totalmente mal. ¿Qué quiere decir esto? Decían ellos, ¿no? Pero nosotros, decían los fariseos, ni siquiera volteamos a verlos.
¿qué le pasa a este hombre? ¿No? Dice hablar de Dios, dice vivir con Dios y ser Dios y cómo viven. Ellos no habían encontrado la razón por qué Jesús vino a esta tierra, por qué dio su vida en la cruz del Calvario. No habían entendido, no comprendían todavía, ¿verdad?, el plan de Dios, ese plan divino. Dice en el verso 2, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él refirió esta parábola diciendo, y empieza a hablar de 3 parábolas todo este capítulo 15, de 3 cosas importantes que se pueden perder. Pero a mí siempre me ha cautivado, las otras 2 son importantísimas también, después las vamos a ver. Pero la del hijo pródigo, más o menos como en el siglo XV más o menos se le empezó a poner a la Biblia separaciones en versículos y capítulos. No estaba así, la Biblia original no está así, y sí existe la original todavía. Entonces se puso así para que fuera para nosotros más fácil, ¿no?, encontrar el capítulo, la cita, etcétera, todo esto, por eso se puso. Pero tiene su sentido, tiene su estilo, su forma, y tiene también un título que le pusieron, la parábola del hijo pródigo, ¿no? Y lo conocemos así. Mucha gente en la calle que no conoce tal vez la palabra en sí ha oído hablar acerca de eso. Y cuando hablamos del hijo pródigo, ¿verdad?, podemos pensar muchísimas cosas. Alguien le puso el título, ya dijimos, alguien se lo puso, ¿verdad?, y lo separó y etcétera. Yo pienso que aquí como que no fueron muy acertados. Así lo vamos a dejar, no se preocupe, no pasa nada. Pero yo le pondría el amor de un gran padre. Porque fíjese que en estos versos que vamos a ver, se especifica la reacción y la acción del padre que ejecuta hacia un hijo que es malo, a un hijo que es perverso. Ahorita vamos viendo su vida, su estilo de vida. Entonces vamos a centrarnos en el Padre porque tiene que ver mucho con nosotros. Es una parábola muy entendible que Jesús le habla a aquellas personas de aquel tiempo y ahora a nosotros. El Padre que vamos a ver es ¿quién? Es Dios. Es Dios, ¿estamos de acuerdo? Y el hijo pródigo, que pusieron ese título, el hijo que desperdició su vida pensando que tenía la libertad, pues somos nosotros. Centrados en esto, pues vamos a desarrollar la predicación. También dijo un hombre que tenía 2 hijos. Si no se había fijado, yo creo que se fije, dice, y el menor de ellos le dijo a sus padres, o a su padre, dame lo que me corresponde, o sea, dame la herencia. Hoy en día creo que muchos ya lo hacen, heredan en vida, ¿no?, a los hijos, muchos lo hacen así, es respetable, pero no es muy común. En aquel tiempo y en aquella cultura no se podía hacer eso, era como desearle al padre o a la mamá, ¿verdad?, que se le pidiera la herencia, que ya se muriera, o no te mueres, o sea, ¿cuánto tiempo y no te mueres? Y yo ya quiero disfrutar de lo que tienes, dame. O sea, era raro, pero también se podía hacer, ¿verdad?, bajo algunos cuestionamientos, algunas situaciones, y se podía hacer. Entonces él llegó, lo más seguro que su pensamiento es, quiero ser libre. ¿No conoce por ahí chicos que dicen, es que yo me quiero ir a vivir solo para que no me tengas que poner horarios? Si tú le dices, es que no puedes llegar tan tarde, o no puedes ir a tal o cual lugar, ay, es que por eso me voy a ir de la casa, y entonces ahí voy a hacer lo que yo quiera. Si este chico pensaba esto, en aquel tiempo también ocurría este tipo de cosas. Él quería tomar riendas de su vida y no entregarle cuentas a nadie, ¿no?, en este caso a su padre. Dice, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. ¿Y qué dice esa frase? Y le repartió los bienes. ¿Cuántos hijos tenía? ¿A cuántos le repartió los bienes? A los 2, dice, le repartió. Uno fue a pedir, ¿sí me entienden? El otro no pidió, pero entonces hizo cuentas. Al hijo primogénito, al mayor, se le daba más porción, ¿verdad?, en cuanto a herencia, ¿no? Se le daba una parte más de lo que el menor o los otros podían recibir. Si se da cuenta, si no había leído esta parte, a los 2 les dio, el otro no lo pidió, ¿verdad? No nos dice que hiciera otra cosa. Dice, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. ¿Y ahí qué hizo? Desperdició sus bienes viviendo perdidamente.
sea, dijo, voy a tomar las riendas de mi vida y voy a hacer lo que a mí me gusta. Y yo no sé si alguna vez, ¿verdad?, alguien experimentó de los que estamos aquí, no levante su mano, el decir, yo quiero vivir solo, a la mejor cuestión de rebeldía, ¿verdad? De repente hay otras situaciones por las cuales pues uno se va. Pero cuando es de rebeldía, es una situación donde tú no puedes controlar, ¿verdad?, tu vida y tienes toda la libertad así en tu mano y ahora me voy para allá, me voy para acá y entonces empiezas ¿a qué? A perderte. No te das cuenta, pero empiezas a perderte. Y todo lo que hay en la vida del hombre, lo que hacemos trae sus propias consecuencias. Todos nuestros actos traen consecuencias. A veces, ¿verdad? Tú dices, ya hice esto, ay, no pasó nada. Espérate, la factura se te va a cobrar de una o de otra manera. Pensó que la vida era fácil, ¿no? No sé cuántos, no nos dice la edad, ¿verdad? Porque el Señor no menciona esta parte, pero ¿qué te gustaría? ¿20 años? Yo digo que sí, no es cuando más, un tiempo donde estás saliendo de la adolescencia, ¿verdad? Ya estás así tirando a tener cierta responsabilidad, pero tú quieres vivir o los jóvenes quieren vivir de esa manera. Piensan que las fiestas, el andar de aquí para allá, andar con una persona y con la otra, tener relaciones sexuales con una y otra persona, esa es libertad. ¿Y qué cree? Que es la forma de vivir perdidamente. Más la gente que se te junta, más los amigos que te dicen, ¿te sientes solo? ¿Por qué no fumas esto? ¿Por qué no tomas esto? Experimenta el otro, ¿no? Vámonos a tal lado. Empiezas a tomar, empiezas a fumar y cuando tú te das cuenta, tu vida está controlada totalmente por el enemigo. Para que usted me pueda creer esto, dice que desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Yo creo que todos los días hacía fiesta, ¿no cree? Le hablaba a sus cuates, vente, te invito, voy a ver una fiesta, ven, vamos a hacer esto, va a haber esto, va a haber lo otro. Y entonces se quedó sin amigos y sin qué, y sin dinero, sin sus bienes. Y yo creo que nunca pensaba, ¿verdad? O nunca pensó que se le iba a acabar y que los amigos, ¿verdad? Entre menos tienes, menos amigos vas a encontrar. Si tú tienes algo, ¿verdad? Entonces pues sí me interesas, y si no tienes nada, así es la realidad y es triste. Nadie le daba la recomendación o la ayuda de que viviera de una manera diferente. Él tomó el control, dijimos. El verso 14 dice, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó, ¿a qué? A faltarle. Le hago que repita las palabras, hermano, para que se le quede. Porque yo creo que todos hemos pasado de repente alguna necesidad en algún tiempo de nuestras vidas. Pero no sé si ha llegado al momento, hermano, al tiempo donde hace falta alimento en su casa. Si usted es padre de familia, ¿verdad? Y no hay nada en casa. Le duele el corazón, se le parte el alma de ver de que sus hijos tienen hambre y usted no puede suplir esa necesidad. Y si no ha pasado así, a lo mejor lo ha vivido usted, ¿verdad? Así en usted mismo, que no tiene ni para comer. ¿Le ha sucedido? ¿Conoce a alguien así? Yo sí conozco muchas personas que han vivido así. Y es bien difícil. Es bien difícil pasar el hambre, ¿no? Y entonces este chico se encuentra que ya no tenía nada y viene una situación de hambruna. ¿Te ve los bolsillos? No encuentra nada. Le pide al amigo, ayúdame, ni te conozco. Yo creo que los padres, ¿verdad?, de sus amigos, cuando le ven, no te juntes con ese, mira cómo está, ¿qué le pasa? No le prestes, no, ni te va a pagar, ¿de dónde te va a pagar? Mira cómo está. ¿No crees que se burlaban de ellos? O de él, ¿verdad? Se burlaban sus amigos. Bueno, se quedó sin amigos. Cuando él vio que estando lejos y le hacía falta, al menos lo más importante, lo fundamental, el dinero para poder comer, ¿verdad? Se da cuenta que hay una gran situación muy difícil en su vida. Y decíamos que el Padre es Dios. Y nosotros un día, toda la humanidad, decidimos por carne propia vivir alejados de Dios. Todos nacimos en una situación así, no todos nacimos siendo cristianos, nadie nació así. El que tú seas cristiano es porque tú tienes que tener una relación personal con Dios que tú quieras, no es por herencia.
No es porque tus padres, ¿verdad?, son cristianos, entonces tú también eres cristiano. Todos tenemos que reconocer al Señor Jesucristo como Señor y Salvador para ser cristiano. Cuando no lo hacemos, vivimos alejados del Padre. No nos podemos acercar. Hemos vivido perdidamente, sí, cada quien traemos una historia a cuestas, cada quien sabe lo que hemos vivido. Hay quien vivió perdidamente, hay quien dice, pues yo no era tan malo. Pero el caso es que todos necesitábamos de Dios por nuestras prácticas, nuestros propios pensamientos, nuestra forma de ver las cosas, ¿no? Escuchaba una entrevista de un artista muy reconocido, no le digo el nombre porque la verdad dice exactamente su nombre, cómo pronunciarlo, pero él decía, le hablaban acerca, y cuando tuviste, porque él hablaba de todo lo que había padecido y sufrido, le dice que lo entrevistaba, ¿y qué hiciste? ¿Nunca buscaste ayuda espiritual? Dice, ¿para qué? ¿Para qué? Nunca, tú no sabes, le decía el entrevistador, que hay un ser supremo que te podía ayudar y nunca te acercaste. No, porque Dios no existe. De veras, créame que yo me quedé helada, ¿no? Lo he oído en muchas veces y en muchas personas y sí te deja helado, ¿no? De que nosotros vivamos o que el hombre vive engañado pensando que no hay un Dios, cuando ese Dios es la razón de nuestra vida. Y nosotros no queremos nada con Él y vivimos como alejados. Pero Él se da cuenta, este chico, ¿verdad?, de nuestra historia, que tenía una gran necesidad física. Vamos a lo emocional. ¿Cómo crees que se sintiera estando solo? No sé si alguna vez te ha tocado vivir solo. O estar en un lugar, mejor en el hospital, ¿verdad? Donde estás preocupado por quien está en el hospital, ¿verdad? Tal vez un ser querido y tú estás afuera y tú solito. No sé si lloras o no sé qué haces, a mí me pasaba así. Y yo veía cómo pasaba la gente y todo lo que sucedía, ¿verdad?, ahí en el hospital. Por 15 días así estuve y más tiempo que he estado también con mi mamá. Y eso es un dolor, te sientes solo, humanamente. Y tú quisieras que alguien llegara, ¿verdad?, y te dijera algo, que te tocara, ¿verdad?, siquiera el hombro y te dijera, no te preocupes, todo va a estar bien, aunque la situación es grave, es difícil. Imagínate experimentar, ¿verdad?, mucho tiempo en tu vida estar solo. La soledad no fue hecha para el hombre. Amén. Dios no nos hizo para que experimentáramos soledad. Pero a veces como que decimos, es que yo soy así. A mí solo o a mí sola me gusta. No se puede. Te harás el fuerte un tiempo, pero la soledad pesa mucho. Y necesitamos, por eso el Señor, ¿verdad?, hizo más personas, ¿verdad?, y multiplicó a todo nuestro planeta para que hubiera personas, porque solo no se puede vivir. ¿Estamos de acuerdo? Yo sé que de repente, ¿verdad?, nosotros los adultos pensamos, pero cuando yo esté viejito, me dejas en un asilo, pero ya me pones en un rincón, hermano, piénselo, no debe de ser así, ¿verdad? A veces tenemos pensamientos así medios arrebatados. La soledad no está para nosotros. Ahora, ¿qué vemos en el joven? Una soledad y una tristeza que le deja ver su condición. Esto es bien importante. Dice que hizo una acción en el verso 15, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. La historia que Jesús cuenta está diciendo que es un chico judío, que era imposible, ¿verdad?, que tuviera cerdos. El judío, si usted sabe, no para nada menciona, ¿verdad?, cerdo, mucho menos se lo come. Es un animal impuro, sobre todo ceremonial, pues no se puede usar ni se puede comer. Entonces él estaba en una provincia lejana, lo más seguro que era un lugar donde nadie temía a Dios, y le dice, ¿verdad?, él va y pide trabajo porque tiene una gran necesidad, el hambre, la necesidad de ser cobijado. Yo no tenía nada ni qué ponerse, ¿verdad? Yo pienso que ya estaba en las últimas, como dicen por ahí, tocó fondo. Y va con una persona y le dice, dame trabajo. Ok, si hay trabajo, lo único que puedes hacer y que yo te puedo ofrecer es que cuides a mis cerdos. Ok, dice él, ¿qué tengo que hacer? Darles de comer. Esto para los judíos es una afrenta, pero para nosotros, ¿verdad?, que estamos conociendo de Dios y que no conocíamos a Dios anteriormente, no llegamos a hacer cosas, hermano, de lo peor.
¿Hasta qué punto llegamos, verdad, por obtener lo que nosotros queremos o queríamos en ese momento? ¿Hasta qué punto llegamos? ¿Verdad? Y tal vez nuestra plática, nuestra petición no fue tan de frente, ¿verdad?, con el enemigo, sino que nos dijeron, mira, no tienes dinero, yo sé una forma fácil de conseguir dinero. Y a lo mejor, ¿verdad?, tuvimos que actuar de esa manera. A lo mejor todavía estamos viviendo de esa manera. Se nos hace fácil, engaña, pide, tú pide. Hay mucha gente, no sé si le ha topado a usted, pero hay personas que empiezan a detectar los hogares cristianos. Alguien les dice, pues los de allá son cristianos, y van y te tocan la puerta y te dicen, oiga, yo soy misionero y fíjese que vengo de tal lado, pero no tengo para mi pasaje, ¿me puede regalar? Yo también soy cristiano. Además dice San Juan 3:16, porque de tal manera, no le dicen varios versos, y tú te quedas así, ¿no? Vengo, mira hermana, para que me dé dinero. Y tú te quedas, no tengo, no me puedo dar. No, entonces sacudo a mis zapatos, como dice la Escritura, y que la maldición llegue a usted. ¡Qué mal! Y hasta le cierran su propia puerta, ¿sí me entienden? Y uno se queda así. Mucha gente, ¿verdad?, es la forma que utiliza para obtener dinero. Seamos sabios también, ¿no? Pero mucha gente hace ese tipo de situaciones y caemos en ese sentido de apacentar cerdos. Era el peor trabajo que podías encontrar en aquella época y en aquella cultura. Pero él decidió hacerlo. A veces en medio de nuestra soledad, nuestro problema, nuestra necesidad, empezamos a buscar amigos, empezamos a hablar con el propio enemigo para que nos ayude. Y lejos este chico de cambiar su forma de vida, empieza a alejarse más de la casa de su padre. Se cree, ¿verdad?, a través de entender esta parábola, que el padre era una persona muy rica, hacendada, o sea que le dio buenos bienes, buen dinero, pero él todo se lo acabó. Pero tenía un padre que dijimos que tenía cómo sustentar su vida. Yo siempre he preguntado, ¿qué harías tú si tú tienes un padre así, verdad, y andas entre las calles, verdad, sucio, con hambre, enfermo, no sé, viviendo la soledad? ¿Tú qué haces? Si tú lo piensas ahorita, tú dices, la lógica es regresar con mi padre, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Pero si tú eres orgulloso, ¿tú qué vas a decir? No necesito nada de mi padre, porque si yo llego me va a empezar a decir, y entonces mi orgullo, y entonces yo le voy a demostrar a mi propio padre quién soy yo. Pero sabes, cada vez se alejaba más de su padre, de la casa de su padre, y más padecía. Llegó a un punto, él dice el verso 16, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. ¿Cuántos días llevaría sin comer? No lo sabemos. Pero dice que incluso la comida de los cerdos se le antojaba. Y la pedía, o sea, los cerdos tenían su alimento, ¿verdad?, ya específico para ellos. Y si no me pueden dar, no, nadie le daba, dice aquí. ¿Se te han cerrado las puertas así? Yo creo que a todos, ¿verdad? Llega el momento, o llegó el momento algún día de nuestras vidas donde tuvimos que padecer, y necesito que me ayudes, y la gente te dice, no te puedo ayudar, quisiera, pero no puedo, y vas con el otro y te dicen no, y no, no sabes a quién recurrir. Dice en el verso 17, que es la segunda parte de mi historia, dice, y volviendo en ¿qué? Verso 17, y volviendo en sí. Esta palabra es bastante interesante porque dice que él estaba fuera de sí. No por eso vivía perdidamente. Cuando nosotros vivimos así, alejados de Dios, es que no estamos en nuestros cabales, estamos mal. No te estoy diciendo que estás loco, no estoy diciendo eso. Pero ¿verdad que no tomas en cuenta para nada a Dios? Ni tu propio cuerpo, lo utilizas como tú quieres pensando que esto está bien. Pero cuando Él se centra en su necesidad y volviendo en sí, o sea que empieza a razonar su condición, su vida, sus decisiones, sus malas decisiones, sus malos deseos, su forma de vida, se da cuenta que estaba viviendo mal y se ve solo, ¿no? Porque esa es la condición como el enemigo nos deja, siempre nos deja solos.
La puerta que te pone el enemigo cuando tú estás pasando eso, un paso de la puerta está la depresión. ¿Has oído esa situación que se da? Hoy es la moda. Siempre ha existido, siempre ha existido. Ahora ya la psicología ya le puso un nombre y médicamente ya se le dice así. Pero das un paso y hay una puerta. Esa puerta, ¿sabes cómo se llama? El suicidio. Si las cosas te están saliendo mal, tú hazlo, te dice el enemigo. Acaba con el problema, con la dificultad. Tú eres el propio problema. ¿Cómo vas a ir con tu padre en esa condición? Se van a burlar de ti. Mejor, porque no te quitas la vida y todo se va a tranquilizar y todo se va a arreglar. No es una solución. La otra vez, ¿se acuerda que platicamos de eso? Cometer suicidio es padecer toda la eternidad, porque el único que puede pedir nuestras vidas es Dios. Nosotros no podemos quitarnos la vida. El Señor es el único que puede llamar o pedir nuestra vida, solamente Él. Volvió en sí y dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. El mismo verso 17. En la casa de su padre, como era una casa de ricos, lo más seguro es que hubiera siervos, gente que servían directamente, ¿verdad?, a la familia. Esos se hacían hasta parte de la familia. También había, ¿verdad?, otro punto, que eran los criados. Estos tenían que ser bajo las órdenes, sí, de los patrones, pero también de los siervos, ¿verdad? Aunque algunos de repente hacían amistad con la familia y eran personas muy allegadas y muy amadas, pues eran, ¿verdad?, de repente la excepción. Pero había otro grupo, el tercero, en una provincia de ricos, era la situación de los jornaleros. Los jornaleros solamente se les daba trabajo cuando era tiempo de ir y cosechar, y no se tenía ningún compromiso para que ellos trabajaran, y no tenían que formar parte ni de la familia del dueño, ni hacían amistad con nadie, ¿verdad? Y iban un tiempo, ¿verdad?, a destajo se le dice, y entonces trabajaban ese tiempo y otra vez se volvían a ir. Cuando había otra vez trabajo, se les hacía la invitación si querían. No había nada de compromiso. ¿Y qué pedía el hijo del rico? Llegar a ser, ¿qué? El último, ¿verdad?, el jornalero. Dice: la casa de mi padre, cuántas cosas hay, y ahí hay una abundancia. Dice: y hay abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré ¿a quién? A mi padre. Le entró la idea. Yo digo, gracias a Dios, porque no es una situación de que, ay, no sé, ahora me levanté con el corazón, con la idea de buscar a Dios. Dios es el que te trajo, amén. Dios es el que te salvó. Dios es el que te trajo esta mañana, que a lo mejor habías planeado no estar, y habías hecho a lo mejor otro tipo de plan, pero Dios en su inmensa misericordia nos trajo hoy aquí. Nos levantamos y empezamos a buscar a nuestro Dios. Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Se preparó y dijo: voy a ver, ¿verdad?, a mi padre, tengo que regresar. Y yo siempre he pensado, ¿no se vería en el espejo este chico? ¿Cómo crees tú que sería su imagen? Harapiento, sucio, desalineado totalmente, con hambre, decíamos, demacrado, ¿no?, porque llevan demasiados días sin comer. Y el problema que tenemos, ¿verdad?, en nuestra vida es ese sentido de los espejos. Yo creo que todos en casa tenemos un espejo, y el espejo siempre va a reflejar lo que nosotros somos físicamente. Pero no sé si alguna vez te has mirado al espejo de otra persona. ¿Qué quiero decirte con esto? De cómo nos ve las personas, la gente cómo nos ve, y a lo mejor nos vamos con esa imagen que las personas tienen de nosotros. Si tú tuviste un ex esposo, ex novio, ex jefe y terminaste mal, ¿verdad?, tú siempre vas a ver en el reflejo de tu espejo, ¿verdad? ¿Quién eres tú? Es que me dejó y estoy sola, no tengo nada, me dejó sin dinero, la situación emocional, me engañó, no me engañó, o si tú engañaste, ¿no?
¿A quién ves en el espejo? Una persona harapienta, ¿no? Que tú sientes que no puede ser perdonada. Y es como el enemigo le encanta que nosotros nos volteemos a ver. A lo mejor es tu condición, sigues con ese mismo pecado, no puedes vencer. Y así te vas a ir a meter a la iglesia. Porque el espejo dicta todo ese tipo de cosas en nuestra vida personal. Si tú te sigues mirando en el espejo de otras personas, siempre vas a salir perdiendo. Pero cuando tú te ves al espejo de la vida de Dios, tu vida es totalmente diferente. El espejo, ¿verdad? Como dicen, no miente. Pero sabes, cuando tú te ves en Dios, tú ves que hay esperanza para tu vida. Fue lo que hizo este chico y dijo, volveré. Me doy cuenta, me arrepiento, me doy cuenta de lo que he hecho, de lo que yo soy, pero tengo un Padre que todo lo tiene y entonces voy a ir a Él. Dijo, mi orgullo que se quede atrás, no me interesa. Quiero ser restaurado, quiero ser sanado, quiero recuperar mi nombre, quiero recuperar quién soy. Tengo una identidad que ya había perdido, pero puedo tener una identidad delante de ese Padre. Pero ¿qué crees? Que el Padre ya lo estaba esperando. ¿Alguien se sabe esta historia? El Padre lo estaba esperando con un chicote. Todos los días se esperaba allá afuera, a ver a qué hora regresa este. Y le voy a mentir uno y le voy a decir. No dice esto en la historia, sino que dice en la historia que el Padre siempre iba a esperar en el camino que regresara su hijo. No sé, como un padre, ¿verdad? Tú que tienes hijos, yo que tengo hijos. Si un hijo nos hiciera esto, ¿qué le harías? Casi siempre alguien que hace algo así, ¿verdad? Le decimos de todo, ¿no? Ya regresaste, pero yo te lo dije. Y verdad, pero si ahora sí entiendes. Nos dejan. Pero yo creo que él esperaba otro tipo de respuesta, así como enojado el padre, y que le dijera, ¿sabes qué? Te vas. Aquí no puedes estar, discúlpame, pero eres mal ejemplo, eres un mal testimonio, quiero que te vayas, ¿no? Después de lo que me hiciste, es necesario que te vayas. Pero dice aquí, y levantándose vino, el verso 20, y cuando aún estaba lejos, ¿vio quién? Su padre, en el verso 20, y fue movido a misericordia. ¿Qué tenía el padre en su corazón? Misericordia. Y dice que aún estaba de lejos este chico. No sé, ¿verdad? Tal vez venía hasta cojeando, no sé mal, ¿verdad? Y desalineado, pero lo observó y dijo, es mi hijo. Y lo estaba esperando, ¿verdad? En el camino, yo creo que el otro nervioso, preocupado, a ver qué me dice, a ver qué me hacen, a lo mejor me va a correr, me va a decir todo esto. No se esperaba la respuesta del padre. Pero dice que entonces el padre fue movido a misericordia. ¿Y cuántos conocen la misericordia de Dios? Todos los que hemos creído en Dios, hemos, ¿verdad?, visto, experimentado la misericordia de Dios. Se dice en una ilustración que en los tiempos de Napoleón, una mamá, ¿verdad?, va y le dice a Napoleón, le dice, Señor, van a ejecutar a mi hijo, tenga usted, por favor, misericordia y sálvelo. Y le dice a Napoleón, son 2 veces que comete el mismo delito. Entonces la justicia dice que se tiene que ejecutar su hijo. Le dice, no, por favor, yo no le estoy pidiendo justicia, le estoy pidiendo, ¿qué? Misericordia. Y le dice, ¿cómo le voy a dar misericordia? No se la merece. Dice, por eso, es que la misericordia se le da a alguien que no la merece. Y verdad que ni usted ni yo, ¿verdad? Merecíamos la misericordia de Dios en nuestras vidas. ¿Verdad? Esta mujer que abogó por su hijo fue salvo, ¿verdad? De este tiempo de muerte. Y Dios es lo mismo que ha hecho con nosotros, mostrar su misericordia, y ni usted ni yo no la merecíamos. Ni este chico de nuestra historia se merecía que fuera perdonado, ¿no es cierto? Misericordia es ver la necesidad de hacer algo por esa persona que tiene esa necesidad. Entonces imagínate a Dios viéndote a ti, viéndome a mí, con la necesidad que traíamos a cuestas. Y Dios vio esa necesidad y dio a su Hijo amado Jesucristo en la cruz del Calvario para que la misericordia de Dios se mostrara a nosotros los pecadores. Amén. Él fue movido a misericordia. Ve la reacción del Padre y corrió. ¿Quién corrió? El Padre. Y yo siempre he pensado esta parte, cuando Dios besa y abraza, no sé si te habías dado cuenta,
pero a lo mejor te hace falta cariño, dices tú. Pues ahí está Dios que te ama, que te besa, que te abraza, porque tiene misericordia, porque no te está acusando, pecador, pecadora, mira lo que hiciste, porque, para eso los hombres, las mujeres somos re buenazos, ¿verdad? Para condenar al que peca, ¿sí o no? Siempre le decimos sus faltas. Y no te lo estoy diciendo yo, sino es Dios que me mandó, ¿no? O sea, decimos que Dios fue el que nos mandó. Pero nuestra condición, ¿verdad? Nuestra situación. ¿Y sabes que Dios ama a los pecadores? Aborrece el pecado, pero ama a los pecadores. Es tanta la pasión que Dios tiene por cada una de las personas que existimos en este planeta, que dio a su Hijo amado Jesucristo. Es tanta la misericordia que Dios tiene que la muestra. No solamente dijo, tengo misericordia, sino que mostró la misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello. ¿Y qué hizo? ¿Verdad que Dios besa? Y corre y abraza. Y te ve. Tú a lo mejor no te has dado cuenta, pero alguna vez hablaste con Dios o le platicaste a alguien que había necesidad en tu vida. Y Dios estaba oyendo tu necesidad. Y el Señor corrió y por eso estás tú aquí, por esa misericordia que Él tiene. Y te abrazó y te besó y te perdonó. ¿Verdad que sí? Amén. Y el Hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu Hijo, verso 21. La condición, ¿verdad?, de nuestras vidas. Señor, no puedo estar cerca de ti, por eso no voy a la iglesia, porque soy un pecador. Cuando me dan esta respuesta, yo les digo, por eso tenemos que ir más a la iglesia. Porque todos somos pecadores. ¿Habrá alguien que ya no, hermano? A lo mejor es un ángel que bajó del cielo y está sentado hoy aquí, o me está viendo, ¿verdad?, en la transmisión. ¿Verdad que todos somos pecadores? Y a veces no es el enemigo que nos pone. ¿Vas a ir de hipócrita después de lo que hiciste? Ay, sí, mira, vas con tu Biblia y qué van a pensar, y que todos saben, y Dios está viendo ahí. Dios no expone a nadie porque Él nos ama. Este es el ejemplo en esta parábola del amor que Dios tiene para nosotros que somos pecadores y malgastamos nuestra vida en cosas que nunca funcionan, que no sirven, ¿verdad? Perdemos nuestro tiempo buscando encontrar la felicidad que solamente se puede encontrar en el Señor. Dijo Él, ya no soy digno de ser llamado tu Hijo. El verso 22 que dice, yo creo que ya llevaba todo su sermón completo, ¿verdad? Este chico, cuando llegue le voy a decir, Padre, y me voy a agachar, y me voy a hincar, y le voy a decir, y voy a besarle los pies, decir que me perdone, pero ya no soy digno de ser llamado tu Hijo, pero le dice, pero. No lo dejó terminar su discurso, ¿se da cuenta? Pero el padre dijo a sus siervos, sacad, ¿qué? El mejor vestido, vestirle y ponerle un anillo en su mano y calzado en sus pies. O sea que ni siquiera tenía zapatos o sandalias en aquella época. Dijo el padre, no necesito que me digas tanto. Vienes arrepentido, yo te puedo perdonar. ¿Cuál es el problema? Y le dijo a los siervos, vayan y traigan un vestido y pónganle una vestidura nueva. ¿Saben qué vestidura le puso? La del hijo heredero e importante. Y es lo que Dios te dio a ti y me dio a mí. ¿Te das cuenta que tenemos un valor muy grande? Pero ¿cómo nos dice el enemigo? Si eres el más vil pecador, todos los de la iglesia son muy buenos, tú nada más eres el único malo ahí. Entonces tú vienes y echas a perder la iglesia. No le hagas caso al enemigo, es el enemigo y quiere tu alma. Pero ¿sabes qué hace el Señor cuando tú le pides perdón a Dios? Te da una vestidura nueva que se llama santidad. Te limpia, te transforma. No eres perfecto todavía, no somos perfectos, pero vamos caminando en ese proceso, ¿verdad? De cada día ser diferentes para Dios, para bendecir el nombre de Dios. Las cosas viejas las dejamos atrás, dice la Escritura. Dios ha hecho todo nuevo. Imagínate cuando se vio la vestimenta y le dice, ¿y saben qué? Tráiganme el anillo. El anillo en aquel tiempo era muy importante, daba autoridad. ¿Sabes qué? A mí no me interesa que gastaste la herencia, hiciste todas esas cosas malas. Yo te doy autoridad, eres parte de mi negocio. Todo lo que yo tengo, a ti te pertenece, hijo. Pero Dios, no, pero Padre, pero tú, ¿qué estás haciendo? Si yo hice, no.
A veces nos queremos justificar tanto con Dios, ¿verdad? Y a veces le echamos la culpa a las personas. Es que si pequé fue por fulanito, por sutanito, es que yo no quería, pero es que incluso, ¿verdad? El enemigo, es que me tentó el enemigo. Entonces yo caí, yo decidí, ¿verdad? Que muchas veces el Señor nos dice, calla. Y toca nuestra alma, toca nuestro espíritu, y tal vez solamente lo que hacemos es llorar y sentir el perdón de nuestro Señor. ¿Y le puso qué? Le dio una vestimenta diferente. Y le dio autoridad con el anillo. Dios te ha dado autoridad. Pero hay un tercer elemento. ¿Qué le pone? Calzado. Y no sé si habías pensado en esto, pero fíjate que los esclavos en aquel tiempo no se les permitía traer sandalias. Ese calzado no usaban los hombres, ¿verdad? Que eran comprados como esclavos. Y entonces, ¿qué le estaba diciendo a él? Tú no eres esclavo. Hace rato cantábamos ese canto tan bonito, ¿verdad? Ya las cadenas fueron rotas. Y no se te habías dado cuenta o si habías entendido lo que Dios hizo por nosotros. Pero ha traído una libertad donde tú y yo ya no somos esclavos del pecado. Ya no adoramos al enemigo, ya no hacemos la voluntad del enemigo, ni la voluntad de nuestro propio ser, sino hacemos la voluntad del Padre. Has dotado de algo maravilloso y poderoso en nuestras vidas. Mejor no lo habías pensado así. Tal vez estás pensando en otro título, ¿verdad? Para esta porción, esta parábola, ¿no? Irma, que vivió perdidamente, a lo mejor puede ser. O no sé si quieres tú ponerle tu nombre, pero que Dios nos ha dado una libertad, nos las ha regalado. Yo te decía, ¿cómo se vería ese joven? Pero, o sea, no es por obras, dice la Escritura, la salvación no se da por obras. Dice la Escritura que es salvación, ¿verdad? Y es un regalo que Dios nos ha dado, la salvación. No por lo que tú hiciste, sino por lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Después de ser vestido, dice que hubo una gran fiesta, y traed el becerro gordo, verso 23, y matadlo, y comamos y hagamos ¿qué? Fiesta. ¿Usted sabe que cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en el cielo? ¿Sabe quién organiza la fiesta? Yo sé que está pensando en Pedro, ¿no? O en Juan, no sé. ¿Sabe quién es? Dios. Dios le encanta que el pecador se arrepiente y está feliz porque entonces esa persona está confiando en Dios y tiene la vida eterna, o sea, ya está seguro en Dios. Por eso hay una fiesta, por eso hay un regocijo. Yo no sé si a usted le da gusto cuando una persona se arrepiente y acepta a Jesucristo como Señor y Salvador. Pero si a ti humanamente te da gusto, imagínate Dios, las huestes celestiales, ¿verdad? Hay una super reunión, ¿verdad? Donde ahí se habla de tu nombre, porque tú creíste en el Señor Jesucristo, porque tú decidiste regresar al Padre. Dice también el verso 24, porque mi hijo muerto era, ¿te das cuenta? Y ha revivido, se había perdido y es hallado. ¿Y comenzaron a qué? Porque después de todo habían visto a una persona que había muerto, espiritualmente estaba alejado de Dios, pero ahora había decidido acercarse a Dios y Dios ya lo estaba esperando con los brazos abiertos. A ver, decimos a la gente, es que ¿cómo vas a ir a la iglesia si hiciste esto? A lo mejor es una persona que ya conocía pero se separó de Dios. ¿Y qué van a decir de ti? Mira tu condición y qué vergüenza. Incluso a veces hasta les decimos, pues cámbiate de iglesia para donde nadie te conozca. Pero ¿sabes? Así no hay un cambio en nuestras vidas. Si no es enfrentar nuestro propio pecado, nuestro espejo, y decirle, Dios, te necesito. Lo único que tenemos que hacer es acercarnos al Padre, a su casa. Lo tenía todo. La historia sigue más, pero hasta ahí quiero dejarte. Pero es muy interesante saber que cada uno de nosotros tenemos esa oportunidad de acercarnos a nuestro Padre. No importa nuestra condición. A lo mejor te crees el más bueno, necesitas de Dios. A lo mejor eres el más malo, necesitas de Dios. Todos necesitamos de Dios. Mejor traes una religión a cuesta, necesitas de Dios. Tal vez tienes un libre pensamiento y dices, no creo en nadie, necesito o necesitas de Dios. Y Dios está dispuesto a ayudarte y a perdonarte.
Yo quisiera dejarte esta reflexión en tu corazón. Yo no conozco tu condición, no quiero verme en tu espejo. Tú solamente te puedes ver en ese espejo. Y tú sabes cómo estás. A lo mejor la vida te ha dejado con muchos estragos, muchas señales, ¿verdad?, de sufrimiento, ¿verdad? Y tú puedes sanar todo ese sufrimiento, no sé si lo quieras hacer. Pero a veces pensamos que somos las personas que más hemos sufrido en esta vida. Pero tú platicas con otro y te dices, oye, este está peor. Ese es el espejo, no sé cómo te vas al espejo. Todos hemos vivido momentos de dificultad, de tristeza, de dolor. A veces nos preguntamos, ¿qué hago yo aquí? Yo creo que eso fue su encontrarse, ¿verdad?, de este chico. ¿Qué hago yo aquí apacentando cerdos? ¿Qué hago aquí? Si puedo regresar a mi padre, cuando tú sabes el por qué estás aquí, porque Dios te planeó y Dios tiene un plan perfecto para tu vida, tú dices, entonces voy rectamente a donde el Señor me llame. Y entonces el Señor ya te está esperando. Si tu experiencia con Dios ya lo tienes y estás cerca del Padre, te felicito. Pero si tu condición es, o hay algo en tu vida que no te deja acercarte a Dios, es tu momento. No va a haber otro momento tal vez en tu vida. Pero si hoy es ese momento, ¿por qué no lo tomamos? Es el momento de estar en sí, llegar al Padre y decirle, aquí estoy, Padre, te necesito. Y Él te va a abrazar, dijimos, el Señor corre, el Señor abraza y el Señor besa. Y entonces tú te das cuenta, ¿no?, que tienes un Padre amoroso, un Padre perfecto. Te das cuenta que aquí lo más importante es el Padre, más que el Hijo, porque todo lo hace el Padre. Y el Padre es tan precioso. Tal vez en casa estás experimentando algún problema con algún hijo descarriado, hijo o hija. Y a lo mejor no quiere regresar a hablar contigo, no quiere regresar a casa porque piensa que tú le vas a dar un sermón con más horas de los que yo predico. Sé por qué se lo digo. Y dices, no, porque me va a decir todo. ¿Sabes qué? Si eres un padre en esa condición, yo te ruego que tú pienses en la misericordia que Dios tuvo en tu propia vida. Que puedas recibir a tu hijo, a tu hija, hayan hecho lo que hayan hecho. ¿Sabes? Es la mejor medicina que tú puedes administrar al hijo, porque el hijo va dolido, cansado, reconociendo lo que ha vivido. Pero si quiere regresar a la casa, a tu casa, si quiere regresar a Dios, no lo condenes. Recíbelo. No sé, invítale un sándwich. Es que yo te venía a decir que, es que yo me siento tan mal, hijo, tómate un sándwich, qué bueno que estás aquí conmigo, mira un café. ¿Sí, café con sándwich? Bueno, quién sabe según la hora, ¿verdad? Yo creo. Pero no sé, ¿no? O sea, eres bienvenido a casa, hijo. No me importa lo que hiciste. Todos los días de mi vida te he amado. Y me alegra que estés aquí. Y Dios tiene perdón para tu vida. Y yo también te perdono. Son nuestros hijos, hermano. A veces pensamos, ¿verdad? Locamente. Me hizo esto. El día que yo me muera no quiero que esté en mi velorio, ¿sí o no? Y no quiero que le digas a fulano que me morí. A nadie le avises nada, ¿sí o no? Cuando estábamos así bien molestos. Y si existiera el divorcio con los hijos, me divorciaba de mis hijos, ¿no? Pensamos a veces mal, así. Pero yo creo que esta lección que Dios nos ha dado a todos nosotros, yo creo que lleva a una situación bastante central en nuestro corazón, lo que Dios quiere y lo que Dios hizo por nosotros. Que cambie la imagen de ese espejo, ¿estás de acuerdo? Yo quiero invitarte esta tarde que tú te pongas de pie, si tú puedes ponerte de pie, si tú puedes inclinar tu rostro, y hagamos una oración al Señor, que el Señor traiga sanidad en nuestras vidas. Si alguna de esta situación o condición de la que acabamos de ver en la Escritura, que el Señor nos ha enseñado, es nuestro caso, podemos pedirle perdón a Dios y Dios te perdona. Y tú te puedes sentir libre. La próxima vez que te veas en tu espejo personal, tú vas a ver a un hijo de Dios transformado. Piensa en la misericordia que Dios tiene. ¿Quieres cerrar tus ojos? Piensa en la misericordia y el amor que Dios ha tenido a tu vida. Demuestra esa misericordia a los demás. Si no te habías dado cuenta, sabes, Él lo hizo todo por ti, por amor a ti, y Él te abraza. Y yo quiero que tú sientas el abrazo de Dios en tu vida esta tarde, que sientas los besos de Dios, como el Señor corre hacia ti.
No es el hijo el que corre, el hijo pródigo, sino es el padre que corre hacia el hijo porque le ve una gran necesidad y lo estaba esperando. Si tu situación es esa, tú puedes pedirle al Señor perdón esta tarde. Pedirle al Señor que te abrace, que te perdone, que muestre su misericordia. Dios, te damos muchas gracias, mi Señor, esta tarde por tu palabra preciosa y hermosa para nuestras vidas. Porque tú conoces, Señor, nuestra condición, porque tú sabes, Señor, que somos pecadores, que hemos cometido, Señor, muchos errores en nuestras vidas. A veces estamos molestos con nuestros padres, Señor, o los padres molestos con los hijos, con los abuelos, Señor, con la familia, porque me hicieron. Pero, Padre, queremos que tú vengas y sanes nuestras vidas. Queremos poner todos esos problemas personales en tus manos, pero sí queremos ser sanados, Señor. Queremos que tú vengas, Señor, y que nos des esa vestimenta de santidad, que tú nos des autoridad sobre el pecado, que podamos decidir hacer tu voluntad. Ese calzado que tú has puesto, mi Señor, nos recuerda que ya no somos más esclavos, sino que somos libres en tu nombre. Somos libres, mi Señor. Gracias por lo que tú has hecho en la cruz del Calvario por nosotros. Gracias porque somos tus hijos, Señor. Gracias, Señor, porque nos llamas tus amados, porque somos, Señor, comprados con tu sangre preciosa. Perdona, Señor, si alguien te está pidiendo perdón por algún pecado, por alguna situación oculta, por alguna situación, Padre, que de repente cometemos, mi Señor, pedimos perdón y pedimos, Señor, que tú transformes nuestras vidas, Señor. Pon en nuestro corazón, Padre, esa experiencia de ser transformados en tu nombre, mi Señor. Nuestro pensamiento transformado, nuestro ser transformado, nuestra familia, Señor, el esposo, la esposa, los hijos, los tíos, los abuelos, los padres. Seamos transformados en tu nombre, Señor, lo necesitamos. Yo pongo a los jóvenes, a los adolescentes en tus manos, mi Señor. Los que están tomando decisiones en sus vidas, que las puedan tomar contigo, mi Dios. Bendice nuestras vidas, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por abrazarnos. Gracias por besarnos. Gracias, Señor, por amarnos tanto, Señor, porque somos muy valiosos en ti. Gracias te damos, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga. Gracias a Dios porque mis hermanos que se conectaron, los que están aquí en la iglesia, gracias a Dios. Les invitamos, hermanos, no se les olvide que los martes y los jueves estamos transmitiendo a las 7 de la noche por YouTube. Los viernes seguimos teniendo oración, ¿verdad? Para que usted también se pueda conectar. Así que, hermano, gracias a Dios y que Dios les bendiga.